El uribismo definitivamente ha marcado la historia de Colombia porque ustedes pueden ver que expresidentes como César Gaviria han tenido posiciones muy diferentes sobre el uribismo. Gaviria inicialmente, como lo vimos en la clase pasada, crea el decreto de las convivir, un decreto que claramente favorece la gobernación de Antioquia de Uribe, en donde las convivir terminan siendo una forma de legalizar el paramilitarismo, como lo hemos visto en esas declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP. Y luego César Gaviria tuvo una etapa en donde chocó con Uribe. Gaviria tiene una forma de proceder muy tradicional. Cuando llega un gobierno, él pide tajaditas. Y si este gobierno no le da las tajaditas, él empieza a rajar de ese gobierno. Y así pasó con el gobierno de Uribe. Al parecer, Gaviria no recibió las tajadas que esperaba del gobierno de Uribe, siendo jefe del Partido Liberal. Entonces, hay liberales que empiezan a desmarcarse del uribismo. Y cuando César Gaviria se desmarca del uribismo, empieza a reconocer tres cosas que fueron evidentes particularmente en estos 8 años de la presidencia de Uribe. Lo primero, Gaviria dice, quieren controlar la Corte Suprema de Justicia, quieren controlar la Fiscalía, quieren controlar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para delinquir. Y luego, cuando Gaviria se unió a la campaña de Santos presidente 2014, cuando Santos ya no era uribista y cuando el rival a vencer por el uribismo era Santos y el candidato del uribismo era Oscar Iván Zuluaga, que entre otras cosas ya se demostró que tanto la campaña de Oscar Iván Zuluaga como la campaña de Juan Manuel Santos 2014 fueron financiadas por la corrupción de Odebrecht. Entonces, Gaviria grita de manera energúmena, Uribe mentiroso, mentiroso, mentiroso. Y en este momento, Gaviria también trató de hacer lo mismo en la campaña de Petro. Es decir, a pesar de que él tuvo un choque con Francia Márquez, Petro se reunió con él. Y el liberalismo se adhirió a la campaña de Petro presidente el año pasado. Pero algo en común tiene Petro con Uribe, o sea que Petro no le quiso dar lo que Gaviria le pidió. Entonces Gaviria ya empezó a hacer campaña en contra de Petro, por ejemplo, a decirle a su bancada liberal que no vote a favor de la reforma de la salud. Pero algunos liberales se la han revelado a César Gaviria y César Gaviria los ha amenazado con hasta meterlos a la cárcel. Pero ¿no les parece muy voluble el comportamiento político de César Gaviria o politiquero? Que primero aliado con Uribe en las convivir, después le dice paramilitar, mentiroso, corrupto, mafioso, habla de los escándalos de Uribe como las chuzadas del DAS. Y luego lo sigue atacando pues cuando se le une a Santos en el 2014, pero en este momento ya no ataca a Uribe, porque ya Uribe no tiene el poder. Entonces ya a Gaviria no le importa a Uribe. A Gaviria le importa es qué me va a dar este nuevo gobierno. Y si este gobierno no me da lo que yo quiero, un empleo para mi hijo Simoncito o cualquier otra cosita, entonces ya empiezo a hablar mal de este gobierno y a decir, esas reformas son malas, la reforma laboral es mala, la reforma a la salud es mala, la reforma pensional es mala, el gobierno de Petro es malo porque no me dio lo que yo quería. Pero la ventaja que hubo en este caso de la época de Uribe es que
a Uribe sí había cómo criticarlo, por todo lo que hemos hablado en la clase de hoy y por muchas cosas que no hemos hablado. Por ejemplo, no hemos tocado el tema de las zonas francas, que fue usar el poder ejecutivo y todo el poder que tenía Uribe como presidente para que sus hijos se enriquecieran con unas tierras. Entonces, los hijos de Uribe fueron investigados y Uribe utilizó todo su aparato para sacar a sus hijos bien librados, pero las zonas francas fueron denuncias evidentes, pero de nuevo reinó la impunidad. Hagamos una comparación para que vayamos adelantando lo que va a ser la segunda parte de la clase. Uno de los mayores escándalos de Iván Duque Márquez fue la ñeñe política, y la fiscalía archivó la ñeñe política. Pero, ¿cuál es la función constitucional de la fiscalía? Es investigar y acusar. Pero la fiscalía que tenemos en este momento es uribista, es montada por Uribe, y en vez de investigar y acusar, defienden a Uribe. Entonces, fue muy vergonzoso lo que vimos la semana pasada, en donde la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, cuyas funciones constitucionales son combatir la corrupción e investigarla, actuaron en la audiencia contra Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal como defensa. Claro, entonces imagínense, eran 4 partes acusadoras y 4 partes defensoras. Uribe tenía 2 abogados y la Procuraduría con el señor Cuadro y la Fiscalía de Barbosa defendiéndolo. Y los que atacaban a Uribe eran el abogado penalista Miguel Ángel del Río, que es el representante de Yanira, que fue declarada por la Corte como víctima del proceso, porque el abogánster Diego Cadena la obligó, la presionó, la amenazó para que ella cambiara un testimonio, lo cual es muy delicado y por lo cual está embalado Diego Cadena y ya fue sancionado porque no puede ejercer como abogado durante casi 3 años. Entonces, de Yanira, que es víctima según la investigación de la Corte, Uribe y la revista Semana dijeron que era una guerrillera de las FARC. Le hicieron un tremendo montaje y la Corte la investigó a Deyanira y descubrió que ni era guerrillera, ni era de las FARC, que era una víctima de Uribe y de Cadena, el abogado que investigaba para Uribe. Entonces, ¿qué encontramos de común con este escándalo de la ñeñe política, en donde un narcotraficante como el Ñeñe Hernández no solamente aporta a la campaña presidencial de Iván Duque en el 2018, sino que asiste como invitado de honor a la posesión presidencial? Por ejemplo, yo estuve el 7 de agosto en Bogotá, en la posesión de Petro, y yo era un X, pero yo vi que había una zona como VIP, que esa zona era para la gente del pacto histórico, y también para influencers que son amigos de Petro, por ejemplo Lalis, Beto Coral, Alejo Vergel, que entre otras cosas pues allá también estuvo el influencer Aquí Noticias. Entonces había una zona que era como VIP y esa zona era para personas cercanas a Petro. Entonces en esa zona en la que el 7 de agosto de 2022 estuvieron influencers como Aquí Noticias, como Lalis y compañía, en esa misma zona estaba el narcotraficante asesinado, al igual que Pedro Juan Moreno, en extrañas circunstancias, el Ñeñe Hernández, que tenía vínculos con el clan Génico y con el clan Char, y que fue aportante, así como lo fue el cartel de Cali, a la campaña de Rezo Samper. El Ñeñe Hernández fue aportante a la campaña de Duque, y el proceso llegó a la fiscalía, y como el que nombra la terna para fiscal, en este caso es Duque
ternó a Barbosa y Barbosa fue electo como fiscal. Y todas las investigaciones contra el uribismo Barbosa las archiva. Eso no es tener una fiscalía efectiva. ¿Cómo? En febrero del año entrante. O sea que tenemos que soportarnos a Barbosa por lo menos unos 8 meses más, 9 meses más. Mientras el proceso no desaparezca ya. Pero Uribe está haciendo algo muy inteligente, que aquí hay que decirlo con toda claridad. Uribe lleva procrastinando eso más de 5 años y la fiscalía le congeló eso hace 2 años y ya han tratado de precluirle 2 veces y las 2 veces han fracasado, pero el Tribunal Superior de Bogotá probablemente no va a precluir porque hay expedientes de miles de páginas, hay grabaciones, la Corte interceptó a Uribe y están diciendo que la Corte interceptó ilegalmente a Uribe cuando la Corte se encontró unas llamadas de Uribe por investigar otros testigos. Y Uribe se victimizó diciendo que la Corte lo había interceptado 21.000 veces en 30 días. Pero están tratando de tumbar el procedimiento porque en el contenido ya perdieron. Porque en las llamadas que le interceptaron a Uribe se dieron cuenta que Iván Cepeda no era el victimario sino la víctima, que Deyanira no era ninguna guerrillera de las FARC sino que era víctima también de Uribe y que a Deyanira también la presionaron para cambiar un testimonio. Entonces Uribe está embalado, pero tiene una gran ventaja que tiene la Procuraduría a su favor, que es del clan de los Char, del mismo clan de Abudinen, de Cabello, la que suspendió a Daniel Quintero, y que tiene la Fiscalía de Francisco Barbosa, que ya le congeló y le archivó la línea política a Iván Duque y que hace 2 años que son abogados defensores de Uribe, la Fiscalía. Pero lo que más miedo le da a Uribe es que haya cambio de fiscalía y que llegue un fiscal como, por ejemplo, Angélica Monsalve, la fiscal de Hierro, o como Miguel Ángel del Río, el abogado penalista que no es uribista, o Iván Velázquez, el que es ministro de Defensa. O sea, que llegue un fiscal nuevo que no actúe como abogado defensor de Uribe, sino que actúe como dice la ley que debe actuar, como ente acusador e investigador. Entonces, si Uribe de aquí a febrero del año entrante, 2024, no logra precluir el proceso, se va para la cárcel. Y esto, vea, se los digo con la filosofía del martillo, vea, como si yo fuera un juez, vea, ¡pum! O sea, sentencio que si Uribe no logra precluir esa investigación en la cual está imputado de aquí a febrero, se jode. Por eso la fiscalía está desesperada y la fiscalía legalmente puede precluir esa investigación cuantas veces quiera. Entonces ya el Tribunal Superior de Bogotá seguramente va a decir no precluye porque hay pruebas. Entonces vuelve a la fiscalía. Entonces la fiscalía vuelve otra vez a pedir preclusión y después otra vez a la fiscalía, otra vez a la fiscalía, otra vez preclusión, hasta que se acabe esta fiscalía corrupta de mafiosos de Barbosa. Y ahí es en donde Uribe se embala porque hay cambio de fiscal y el que pone el fiscal, en este caso Petro, propone también terna. Petro va a proponer fiscales que no son uribistas y ahí Uribe se va a embalar porque esa fiscalía se va a decir, no señor, aquí hay pruebas, a juicio, tan, y en juicio lo condenan y Uribe para la cárcel. Y lo peor de todo es que si Uribe llega a ser condenado, eso sería la muerte del uribismo, porque ya, es que tu jefe está condenado. Entonces ya uno diría, lo mismo de Uribe que dice uno de todos los que han trabajado con Uribe. Es que está condenado como Andrés Felipe Arias por agroingreso robo seguro. Está condenado como Noguera por paramilitarismo y por las chuzadas del DAS, por chuzar opositores, que eso sí fue una chuzada ilegal, no como las de la Corte Suprema de Justicia, por favorecer a esta gente pobre con agroingreso robo seguro. Está condenado como su primo, que fue condenado por parapolítica, y Luis Alfredo Ramos. Está condenado como su hermano por fundar el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, o como Sabas Pretel, Diego Palacio, Echeverry, Gis Medina y Teodolindo por Gis Política. Entonces uno ya puede decir, Uribe fue condenado. Y ya ese cuentico que, no, es que Uribe es bueno, inocente, porque Uribe no lo han condenado. A Pinochet nunca lo condenaron en Chile.
Y Pinochet tuvo la culpa de la muerte y desaparición de 30.000 personas. 30.000, mucho más que Uribe. Y ustedes se preguntarán, hey, pero es que en Chile no hay justicia. Si hay justicia, pero en el papel. ¿Sabe cómo lograron la absolución de Pinochet? Con el cuentico de que los cadáveres no aparecieron. Pero ¿cómo iban a aparecer los cadáveres si los tiraban al mar? Ah, que este es castrochavista. Bueno, en esa época decían que este es castrista, que este es comunista. Entonces, en la dictadura de Pinochet, que duró 16 años y medio, a cualquiera que fuera sospechoso, o sea, ni siquiera alguien que fuera comunista, cualquiera que fuera sospechoso de comunismo, o de izquierda, o de amigo de Fidel Castro, o de la Nicaragua sandinista, lo montaban en un helicóptero y lo tiraban al mar. Entonces, en Chile, la justicia chilena, que es pinochetista, decía, así como la de acá que es uribista, decía, no, es que no hay pruebas. Ah, es que está desaparecido y lo tiraron al mar. Ah, no, pero el cadáver no ha aparecido. Ah, es que hay 30.000 cadáveres desaparecidos. Ah, sí, pero no podemos meter a la cárcel a Pinochet. Y entonces, no solo lo dejaron impune, sino que a Pinochet lo nombraron senador vitalicio. O sea, Pinochet fue senador hasta la muerte. El único que pudo meter a la cárcel a Augusto Pinochet fue el juez español Baltasar Garzón en Londres, no en Chile, en Londres, porque Pinochet o su gente cometieron un error de matar a un ciudadano español. De resto, todos los chilenos que mató no pagó ni uno. Entonces, no se les extrañe que Uribe se muera sin pagar un solo de los escándalos que ha cometido, porque Uribe siempre ha tenido quien pague por él. Ha tenido el ministro que pague por él, el jefe o miembro del DAS que pague por él, los otros ministros que paguen por él, los familiares que paguen por él. Entonces, siempre va a tener Uribe quien pague por él. Ah, es que los falsos positivos, lo cometieron fueron los militares. Santos y yo no cometimos nada, fueron los militares. Nosotros no fuimos unas manzanitas podridas, como decía Gaviria. Que se robaron 70.000 millones en abrir esos robos. Fue. No, Andrés Felipe Arias no fue, pero él es un perseguido político, pero está en la cárcel, pero es un perseguido político. Entonces, y esto ha sido parte de la historia de Colombia. Y ya para terminar esta primera parte de la clase, quiero dejarles 3 reflexiones más. Pinochet también tenía una excusa muy importante, que era salvar a Chile del comunismo. En esa época no era del castrochavismo, era del comunismo. Entonces, con eso de que estamos salvando a Chile del comunismo, porque el comunismo es pobreza, con eso montaron una dictadura de 16 años y medio. Y era la misma que utilizaba Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay, Somoza en Nicaragua, las mismas. Es que estamos salvando el país del comunismo. Y Uribe, estamos salvando a Colombia de las guerrillas comunistas y terroristas como las FARC. Y ya con eso tenían licencia para la Operación Orión, para Reficar, para falsos positivos, para política, política, ingreso robo seguro, todos los escándalos que ustedes quieran. Es que la economía está creciendo. Esa era otra forma que Pinochet justificaba los escándalos. No, es que la economía está creciendo. Y en eso de que la economía está creciendo, que Carrasquilla es un experto en eso, es medir la economía desde el Producto Interno Bruto. Ojo, no desde el Producto Interno Per Cápita, que son cosas diferentes. No se puede negar que en los 8 años de Uribe hubo buen crecimiento del Producto Interno Bruto, pero lo que no hubo fue crecimiento de Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por persona. Entonces, al país le entraron billones por exportaciones. Normal, porque el país exporta café, petróleo y cocaína. Esas son las 3 rentas: café, petróleo y cocaína. Entonces, claro, es normal que haya crecimiento económico. Pero lo que no hubo fue crecimiento económico per cápita. Es decir, toda esa platica
que entró de la renta petrolera, cafetera y cocalera, se quedó aquí, en Reficar, en Agroingresos Robo Seguro, en las chuzadas del DAS, se quedó en alias La Gata, la patrocinadora de Uribe, la mafiosa alias La Gata, patrocinadora de Uribe, se quedó ahí. Entonces con ese sofisma de que, ay, es que estamos creciendo y estamos venciendo las guerrillas terroristas y comunistas. Y Pinochet aplicó la misma en Chile, Videla aplicó la misma en Argentina, Stroessner aplicó la misma en Paraguay, Somoza hasta el 79 aplicó la misma en Nicaragua. O sea, estos tipos son unos magos para gobernar un país. Es que hasta para ser mafioso y corrupto hay que ser inteligente, y muy inteligente, y saber mover todas las fichas. Segunda conclusión: la historia es una pelea por la memoria. En estos días escuché a María Fernanda Cabal decir que la historia era buena y que la memoria era mala, que porque la historia era la verdad y la memoria era manipulada por politiqueros castrochavistas. Vamos a ponerle lupa a esta afirmación de la gran intelectual y epistemóloga de la historia, María Fernanda Cabal, la misma que dijo que la masacre de las bananeras nunca existió, que fue un mito inventado por el castrochavista Gabriel García Márquez, la misma que dice que la Unión Soviética todavía existe. María Fernanda Cabal dice que la memoria es mala, que porque está manipulada por la extrema izquierda comunista castrochavista. Pero ¿qué tantas lecturas le hacen falta a María Fernanda Cabal, que entre otras cosas la están investigando por vínculos con el cartel de Cali, no solamente por paramilitarismo y apoyar neonazis? ¿Qué tanta lógica hay en María Fernanda Cabal, que no sabe que hay diferentes tipos de memoria y que ha sido el uribismo en cabeza del doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, nombrado por Iván Duque Márquez como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, que fue profesor mío de la Nacional, y que, entre otras cosas, yo me di cuenta que era uribista por un blog, pero él era muy disimulado, además porque hablamos más del siglo XX que el siglo XXI, pero ¿qué pretendía el uribista Rubén Darío Acevedo Carmona? Borrar de la memoria histórica el genocidio a la Unión Patriótica, en el que participaron paramilitares, miembros de los gobiernos de turno y narcotraficantes, con la excusa de que contar la historia de la Unión Patriótica era hacerle proselitismo a la izquierda y sobre todo a la extrema izquierda. Y alias Popeye, el otrora sicario del cartel de Medellín, que también murió en extrañas circunstancias, alias Popeye dijo algo gravísimo para la memoria, que todos los militantes de la Unión Patriótica eran guerrilleros de civil. Exactamente lo mismo que dijo Uribe de quienes se le oponían. Cuando un docente era antiuribista, Uribe lo llamaba, eso no es un profesor ni un docente, es un adoctrinador de guerrilleros. Cuando un defensor de derechos humanos de una ONG lo acusaba de algo, lo investigaba, lo denunciaba, decía, los defensores de derechos humanos son terroristas de civil. Los estudiantes que protestaban en las universidades del Estado, como la Universidad de Antioquia, como la Nacional, son pequeños terroristas, los estudiantes. Y los magistrados son cómplices del terrorismo. Entonces Uribe gobernó esos 8 años con una idea macartista que le funcionó. Porque miren que todavía a los que somos parte de la Universidad de Antioquia nos dicen terroristas. Y yo, que tengo un canal de YouTube, me han dicho que yo adoctrino guerrilleros. Entonces yo creo que ellos imaginan que las clases mías en la Universidad de Antioquia es que yo digo ¡ar! O sea, que es una formación militar. ¡Saquen la Biblia, castrochavista! ¡Compañero, saque el fusil! ¡Socialismo o muerte! O sea, ellos creen que las clases de la Universidad de Antioquia son así. A ver, el que hable mal del Partido Socialista pierde la materia, o lo mato. ¿Sí, no? O sea, ellos creen que es que uno está adoctrinando guerrillero aquí. No, y yo me imagino que ellos imaginan que ustedes salen con fusiles y con bombas y con granadas, ¿sí?
y que llegan encapuchados a recibir la clase. O sea, yo creo que los uribistas que nunca han entrado a una universidad pública se imaginan que esto es un campo de batalla, ¿cierto? Se imaginan que esto es con metralleta y que lo más inocente que uno puede traer es un martillito para filosofar con el martillo. No, es que es verdad, es que así nos han vendido. Vea, a mí me han dicho terrorista de civil, adoctrinador de guerrilleros, me han dicho secuestrador, un montón de cosas. Hubo uno que una vez en Facebook me dijo, es que usted es un terrorista adoctrinador que secuestra a los estudiantes para meterles el socialismo a la fuerza. No, en serio, o sea, yo tengo los pantallazos, es en serio. Pero esta gente lo único que hace es repetir como loros lo que Uribe les enseñó. Lo que Uribe les enseñó a través de medios masivos como RCN y Caracol, a través de una entidad del Estado pagada con nuestros impuestos que se dedicó a chuzar opositores, periodistas y magistrados opositores. Y la última conclusión que tengo para que salgamos al descanso: mientras que no tengamos una memoria histórica crítica y no tumbemos esos mitos, esas falacias, esos estereotipos, el uribismo va a seguir montando alcaldes como Fico, gobernadores como Mauricio Tobón, que dice que Antioquia independiente y federal, con esa idea estúpida quiere ganar el uribista Tobón. Van a montar en Cali al familiar del cartel de Cali, Jaime Arizabaleta, el mismo que satanizó a una profesora que porque puso la tarea de preguntarle a los estudiantes qué eran los falsos positivos, para tapar los falsos positivos de Santos y Uribe. Entonces, mientras que no hagamos memoria histórica y pensamiento crítico, nos van a seguir manipulando, así que hay que estar alertas para no montar esos politiqueros de nuevo.